Hubo un hombre que llegó antes que Jesús, un hombre que predicó en el desierto, que vistió con pelo de camello y comió langostas y miel silvestre, que bautizó a multitudes en el río Jordán, que señaló a Jesús y dijo: «Ese es el Cordero de Dios». Un hombre que los 4 evangelios presentan como el precursor, el que prepara el camino, la voz que clama en el desierto. Y un hombre al que cortaron la cabeza en la mazmorra de un palacio porque una mujer se lo pidió a un rey. Esa es la versión que la mayoría de los creyentes conocen. La historia de Juan el Bautista como figura subordinada a Jesús, cuya única función era señalarlo, y cuya muerte fue el resultado de la venganza de Herodías y el capricho de su hija Salomé. Pero hay otra versión que nadie cuenta desde el púlpito. Una versión que está en el historiador judío Flavio Josefo, en los rollos del Mar Muerto, en el Corán y en los propios evangelios si los lees con atención suficiente. Juan el Bautista no era simplemente el precursor de Jesús, era el líder de un movimiento propio, un movimiento que tenía sus propios discípulos, sus propias prácticas, su propia teología, un movimiento que existía independientemente del movimiento de Jesús y que en algunos momentos estuvo en tensión con él. Y hay algo más que esa versión oficial no te cuenta. Juan el Bautista no murió por lo que Salomé pidió. Según Flavio Josefo, el historiador más importante del judaísmo del siglo I, murió por una razón política que los evangelios no capturan completamente, porque era demasiado poderoso para que Herodes lo dejara vivo. ¿Qué dijo Juan que le costó la cabeza? ¿Quién era realmente Juan el Bautista antes de que los evangelios lo convirtieran en el eterno segundo de Jesús? ¿Y qué nos dice su historia sobre el mundo en que el cristianismo nació? Eso lo veremos en un momento. Si quieres una fe más sólida construida sobre la historia completa de quienes prepararon el camino de Jesús, suscríbete ahora a Pecado de Omisión. Y dime en los comentarios antes de que termine este video, ¿sabías que Juan el Bautista tenía su propio movimiento independiente del de Jesús? ¿Qué piensas de eso? Pero primero necesitas entender quién era Juan antes de que apareciera en el río Jordán bautizando multitudes. El Evangelio de Lucas, el único de los 4 evangelios que narra el nacimiento y la infancia de Juan, cuenta algo extraordinario. El padre de Juan se llamaba Zacarías y era sacerdote del templo de Jerusalén. Su madre se llamaba Elisabet. Los dos eran ya ancianos y no habían podido tener hijos. Un día, mientras Zacarías cumplía su turno de servicio en el templo, se le apareció el ángel Gabriel. Le dijo que Elisabet iba a concebir un hijo y que debía llamarlo Juan. Le dijo que ese hijo sería grande ante los ojos de Dios, que no bebería vino ni licor, que estaría lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y que haría volver a muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Zacarías no creyó al ángel. Le preguntó cómo podía hacer eso si él era viejo y su mujer también era anciana, y el ángel lo castigó por su incredulidad, dejándolo mudo hasta que naciera el niño. Ese detalle, la mudez de Zacarías, es uno de los momentos más humanos del Evangelio de Lucas. El sacerdote que lleva toda una vida sirviendo en el templo, que conoce las escrituras de memoria, que ha rezado probablemente durante décadas pidiendo un hijo, y cuando el ángel le dice que su oración fue escuchada, no puede creerlo. La fe teórica y la fe ante lo concreto son cosas muy distintas. Elisabet quedó embarazada, y cuando tenía 6 meses de embarazo, María, su prima, llegó a visitarla. El Evangelio de Lucas dice que cuando María saludó a Elisabet, el niño saltó en su vientre, y Elisabet, llena del Espíritu Santo, reconoció a María como la madre de su Señor. Ese momento, el encuentro entre las 2 mujeres embarazadas, es uno de los más íntimos y más teológicamente cargados de todo el Nuevo Testamento, y en él, Juan el Bautista ya está actuando. Todavía en el vientre de su madre, ya reconoce a Jesús todavía en el vientre del suyo. Juan nació, y cuando llegó el momento de circuncidarlo y de ponerle nombre, los vecinos y familiares asumían que se llamaría Zacarías, como su padre. Elisabet dijo que no, que se llamaría Juan. Los presentes protestaron, diciendo que nadie en la familia tenía ese nombre. Y entonces señalaron a Zacarías, que todavía estaba mudo, para preguntarle. Zacarías pidió una tablilla y escribió:
su nombre es Juan. Y en ese momento recuperó el habla, y comenzó a hablar bendiciendo a Dios. El primer acto de Zacarías después de meses de silencio fue una bendición, un canto profético que el Evangelio de Lucas preserva completo y que es uno de los textos más bellos del Nuevo Testamento. En ese canto, Zacarías describe el destino de su hijo. Dice que Juan irá delante del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. El niño que acababa de nacer ya tenía una misión definida, y esa misión lo llevaría, décadas después, al río Jordán y a la mazmorra de Herodes. Si llegaste hasta aquí, es porque la historia real de los personajes bíblicos te importa tanto como a mí. Suscríbete a Pecado de Omisión y activa la campanita para no perderte ningún video. Y dime en los comentarios, ¿crees que Juan el Bautista sabía desde el principio que su misión terminaría con su muerte? El Evangelio de Lucas dice que Juan creció y se fortaleció en espíritu, y que vivió en lugares desiertos hasta el día en que se presentó públicamente a Israel. Esa frase, vivió en lugares desiertos, ha generado durante décadas un debate académico que todavía no está cerrado. ¿Tuvo Juan el Bautista alguna conexión con los esenios? Los esenios eran la comunidad judía del desierto de Judea que encontramos en el episodio sobre el libro de Enoc. La comunidad que guardó los rollos del Mar Muerto en las cuevas cerca del Mar Muerto. Una comunidad que vivía en el desierto, que practicaba bautismos rituales de purificación, que esperaba la llegada inminente del reino de Dios, y que tenía una crítica durísima al establishment religioso del Templo de Jerusalén. Los paralelos entre la predicación de Juan y las creencias de los esenios son tan numerosos que académicos como John Mayer, uno de los historiadores del Jesús histórico más respetados del mundo, han señalado que resulta difícil ignorarlos. Juan vivía en el desierto. Los esenios vivían en el desierto. Juan practicaba el bautismo como ritual de purificación y conversión. Los esenios practicaban inmersiones rituales de purificación descritas en detalle en la regla de la comunidad, uno de los textos encontrados en Qumrán. Juan predicaba que el reino de Dios estaba cerca y que había que prepararse para él con arrepentimiento. Los esenios esperaban la llegada inminente del reino de Dios y vivían en una comunidad de preparación permanente. Juan criticaba duramente a los fariseos y a los saduceos, las élites religiosas del templo. Los esenios habían abandonado el templo precisamente porque consideraban que su liderazgo era corrupto e ilegítimo. No hay evidencia directa de que Juan fuera miembro de la comunidad esenia. El Evangelio de Lucas dice que vivió en el desierto, pero no dice que viviera con ninguna comunidad específica. Y hay diferencias importantes entre Juan y los esenios. Juan bautizaba a multitudes en el Jordán, una práctica pública y abierta, mientras que los esenios eran una comunidad cerrada y selectiva. Pero los paralelos son suficientemente fuertes para que muchos académicos sugieran que Juan al menos conoció a los esenios durante sus años en el desierto, que sus ideas y sus prácticas fueron influidas por ese contacto. La regla de la comunidad, uno de los textos más importantes encontrados en Qumrán, describe las inmersiones rituales de los esenios con una formulación que resulta casi idéntica a la predicación de Juan. El texto dice que las inmersiones en agua no purifican a quien no se ha convertido de su maldad, que el agua no puede purificar por sí sola, que la purificación verdadera requiere el arrepentimiento interior. Esa formulación es prácticamente idéntica a lo que Juan predicaba según los evangelios. La regla de la comunidad, encontrada en Qumrán entre los rollos del Mar Muerto, describe las inmersiones rituales de los esenios con una formulación específica que vale la pena examinar de cerca. El texto dice que nadie debe entrar en el agua para tocar la pureza de los hombres santos, porque no se purifica a menos que se haya convertido de su maldad. Y añade que es impuro entre todos los que transgreden su palabra. Esa formulación establece exactamente el mismo principio que Juan proclamaba según los evangelios. El agua no purifica por sí sola. Requiere una conversión interior previa. El ritual externo sin la transformación interna es vacío. Ese principio,
compartido entre los esenios y Juan, sugiere una influencia directa, o al menos un contacto con las mismas tradiciones del judaísmo del desierto. Y hay otro paralelo que los académicos señalan. Los esenios esperaban la llegada de dos Mesías, un Mesías sacerdotal y un Mesías real. Juan proclamaba la llegada de uno que vendría después de él. Esa expectativa de una figura mesiática inminente era el corazón tanto de la teología esenia como de la predicación de Juan. No podemos saber con certeza si Juan fue esenio, si visitó Qumrán, si conoció la regla de la comunidad. Los textos no dan esa información directamente. Lo que sí podemos decir, con la evidencia disponible, es que Juan predicó en el mismo desierto donde vivían los esenios, usando prácticas similares, con una teología similar, en el mismo periodo histórico. Y que las comunidades que lo escucharon reconocieron en su mensaje algo que resonaba con sus propias expectativas más profundas. Eso es suficiente para situar a Juan dentro de una corriente más amplia del judaísmo del siglo I que los evangelios, centrados en su relación con Jesús, no siempre capturan completamente. Si esa conexión es correcta, entonces Juan el Bautista es el puente entre el judaísmo del desierto, con su esperanza apocalíptica y su crítica al establishment religioso, y el movimiento de Jesús que emergió de su bautismo en el Jordán. Lo que este canal hace semana a semana es darte la historia completa de tu fe. Una fe construida sobre la verdad es más sólida que una construida sobre la versión simplificada. Suscríbete a Pecado de Omisión y dime en los comentarios, ¿crees que Jesús fue discípulo de Juan el Bautista antes de comenzar su propio ministerio? En el Evangelio de Lucas hay un momento en que Juan, desde la prisión donde Herodes lo tiene encerrado, envía a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús algo que resulta extraordinario. ¿Eres tú el que había de venir, o debemos esperar a otro? Juan el Bautista, el hombre que según el Evangelio de Juan señaló a Jesús y dijo, «Ese es el Cordero de Dios», el hombre que según Lucas reconoció a Jesús desde el vientre de su madre, ese mismo hombre desde la prisión envía a preguntarle a Jesús si es realmente el Mesías o si deben esperar a otro. Esa pregunta ha desconcertado a los intérpretes durante siglos. ¿Cómo puede Juan, que reconoció a Jesús antes de nacer, dudar de él desde la prisión? Algunas interpretaciones dicen que Juan no dudaba personalmente, sino que enviaba la pregunta para que sus discípulos escucharan la respuesta de Jesús y se convencieran, que la pregunta era pedagógica, no personal. Otras interpretaciones, como la del teólogo alemán Rudolf Bultmann, señalan algo más incómodo, que Juan tenía una expectativa del Mesías que Jesús no estaba cumpliendo. Juan predicaba un Mesías que vendría con juicio, con hacha en mano para talar los árboles que no daban buen fruto. Y Jesús estaba sanando enfermos, perdonando pecadores y comiendo con publicanos. Quizás Juan, desde la oscuridad de la prisión, miraba lo que Jesús estaba haciendo y se preguntaba si ese era el Mesías que él había anunciado. Y la respuesta de Jesús a esa pregunta es igualmente notable. No dice simplemente sí, soy el Mesías. Dice, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y añade al final, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado el que no se escandalice de lo que soy. Ahora llegamos al momento que todos conocen, la muerte de Juan. Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, había tomado como esposa a Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Juan lo había denunciado públicamente. Le había dicho, según el Evangelio de Marcos capítulo 6, que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Esa denuncia no era solo moral, era política. En el mundo del siglo I, las alianzas matrimoniales eran instrumentos de poder. Y Juan, al denunciarlo públicamente, estaba desafiando la legitimidad política de Herodes ante todo el pueblo que lo seguía. Herodes lo mandó arrestar, pero no lo mató de inmediato. El Evangelio de Marcos dice que Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo,
y lo mantenía en prisión, pero lo protegía. Cuando lo escuchaba quedaba muy desconcertado, pero le escuchaba con gusto. Y entonces llegó el cumpleaños de Herodes, la danza de la hija de Herodías, la promesa irreflexiva del rey, y la petición que todos conocen, la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Esa es la versión de los evangelios. Pero Flavio Josefo, en su obra Las Antigüedades Judías, escrita alrededor del año 93 de nuestra era, cuenta la historia de manera diferente. Josefo dice que Herodes mató a Juan porque temía que su gran influencia sobre el pueblo pudiera producir algún tipo de rebelión, que la gente que seguía a Juan estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por su consejo, y que Herodes decidió que era mejor actuar preventivamente y matar a Juan antes de que se produjera un movimiento que fuera difícil de controlar. Las dos versiones no son incompatibles. La fiesta y la danza de Salomé pudieron ser la ocasión que Herodías aprovechó para hacer lo que Herodes ya quería hacer por razones políticas. Y Josefo añade algo más que resulta revelador. Dice que muchos judíos creían que la derrota militar que Herodes sufrió poco después de la muerte de Juan era el castigo divino por haber matado a un hombre tan bueno. El pueblo vinculó directamente la derrota de Herodes con la muerte de Juan. Eso dice algo sobre el lugar que Juan ocupaba en la memoria colectiva del pueblo de Israel. Juan era suficientemente poderoso para que el hombre más poderoso de la región considerara su eliminación una necesidad política, no un capricho, una decisión de Estado. Y el movimiento de Juan sobrevivió a su muerte. En los Hechos de los Apóstoles aparece un predicador llamado Apolo que predicaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, pero que solo conocía el bautismo de Juan. Eso significa que décadas después de la muerte de Juan, había comunidades que seguían su tradición de manera independiente a la tradición cristiana. Y hay una religión que existe hasta el día de hoy, que considera a Juan el Bautista, a quien llaman Yahya, como su figura sagrada central. No a Jesús, a Juan. Se llaman los mandeos. Son una comunidad religiosa que existe principalmente en Irak e Irán, con diásporas en varios países occidentales. Su tradición es extraordinariamente antigua, y los académicos debaten si sus orígenes se remontan al movimiento de Juan en el siglo I. Para los mandeos, Jesús fue un discípulo de Juan que traicionó las enseñanzas de su maestro. No hay manera de verificar históricamente esa afirmación, pero la existencia de los mandeos es evidencia de que la relación entre Juan y Jesús era vista de maneras radicalmente distintas por las diferentes comunidades que emergieron de ese mismo momento histórico. El Corán añade todavía otra dimensión. El Corán dedica a la historia del nacimiento de Yahya un espacio que supera al que le dedican los evangelios de Marcos y Juan combinados, y lo que dice sobre él ilumina aspectos de su figura que la tradición cristiana occidental raramente examina. En la Sura 19, el Corán describe cómo Zacarías, ya anciano, ora en secreto a Dios, no en el templo, en privado. La oración más honesta es siempre la que nadie más escucha. Zacarías le dice a Dios que sus huesos se han debilitado y que sus cabellos han encanecido, pero que nunca ha sido infeliz en su oración a él, y le pide un heredero que herede de él y de la familia de Jacob. Dios le responde anunciando a Yahya, y en la descripción que el Corán da de Yahya, hay 3 atributos que no aparecen juntos en ningún otro profeta. Tomará el libro con fuerza, le daremos sabiduría desde niño, y habrá compasión de nuestra parte y pureza. Era piadoso y reverente con sus padres, y no era arrogante ni rebelde. Esos 3 atributos, la fuerza en las escrituras, la sabiduría desde la infancia y la pureza de carácter, definen para el Islam la grandeza de Yahya, no su función de precursor, su propio carácter. Y la fórmula de paz que Dios pronuncia sobre él, la paz sea sobre él el día que nació, el día que muera y el día que sea resucitado vivo, aparece casi idéntica en el mismo pasaje del Corán sobre Jesús. Los 2 profetas reciben el mismo saludo divino. Los 2 son igualmente honrados. Para el lector musulmán, eso dice algo claro. Juan y Jesús son figuras de grandeza comparable.
ninguno subordinado al otro, cada uno con su propia misión, su propia santidad y su propio lugar en la historia de la revelación divina. Esa perspectiva, tan diferente a la del precursor que señala y desaparece, es una de las maneras en que otras tradiciones iluminan aspectos de la figura de Juan que la tradición cristiana mayoritaria ha tendido a oscurecer. En el Corán, Juan el Bautista aparece como el profeta Yahya, hijo de Zacarías. La historia de su nacimiento aparece en la Sura 19, Maryam, y lo que el Corán dice sobre él es uno de los momentos más solemnes de todo el texto sagrado islámico. El Corán hace algo que no hace con ningún otro profeta de la misma manera directa. Dios saluda a Yahya por su nombre. La Sura 19, versículo 15, dice: «La paz sea sobre él el día que nació, el día que muera y el día que sea resucitado vivo». Esa fórmula de paz pronunciada por Dios sobre Juan en los 3 momentos más importantes de la existencia humana es una de las declaraciones más solemnes de todo el Corán. Para la tradición islámica, Yahya es uno de los profetas más puros y más cercanos a Dios. No un precursor de Jesús, sino una figura de grandeza propia, con su propia misión y su propia santidad. Hay todavía un aspecto de la historia de Juan que merece ser examinado con más detalle: la supervivencia de su movimiento después de su muerte. Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, mencionan a un predicador llamado Apolo, que conocía solo el bautismo de Juan. Cuando Priscila y Áquila lo escucharon predicar, le explicaron el camino de Dios con más exactitud. Eso significa que Apolo, un predicador con suficiente talento para que Pablo lo mencionara con respeto, había recibido una formación basada en la tradición de Juan, no en la de Jesús. Y en el capítulo 19, Pablo llega a Éfeso y encuentra a 12 discípulos que habían recibido solo el bautismo de Juan, no el bautismo cristiano. Pablo los bautizó de nuevo. Esos 12 hombres en Éfeso, décadas después de la muerte de Juan, mantenían viva una tradición que no era idéntica a la de Jesús. Eso confirma lo que los académicos han argumentado durante años. El movimiento de Juan fue suficientemente sólido para sobrevivir a su fundador. Y la comunidad mandea, que existe hasta hoy y que venera a Juan como su profeta central, es la evidencia más dramática de esa supervivencia. Los mandeos practican inmersiones rituales en agua corriente con una frecuencia que ninguna otra tradición religiosa iguala. Sus textos sagrados, escritos en arameo mandeo, contienen descripciones de Juan y de su bautismo que los académicos como Kurt Rudolph, uno de los principales estudiosos del gnosticismo, han analizado en búsqueda de tradiciones que podrían remontarse al siglo I. La existencia de los mandeos no prueba que Juan fuera más importante que Jesús, pero sí prueba que hubo personas que escucharon a Juan y decidieron que su mensaje era suficiente, que no necesitaban lo que vino después. Esa realidad histórica es parte de la historia completa de Juan el Bautista, y conocerla no debilita la fe cristiana, la sitúa en su contexto real, un mundo en ebullición, con múltiples voces proféticas, en el que el movimiento de Jesús emergió y prevaleció no porque fuera el único, sino porque fue el más capaz de responder a las preguntas más profundas de la experiencia humana. Para entender completamente la dimensión política de la muerte de Juan, necesitas leer lo que Flavio Josefo escribe sobre él con más detalle. Josefo no era cristiano, era un historiador judío que escribía para una audiencia romana, y sin embargo dedica varios párrafos de sus antigüedades judías a describir a Juan con un respeto que resulta notable. Josefo describe a Juan como un hombre bueno que exhortaba a los judíos a practicar la virtud, a ser justos unos con otros y piadosos hacia Dios, y a unirse en el bautismo. Y añade algo que ningún evangelio dice de esta manera, que el bautismo de Juan no era para el perdón de los pecados, sino para la purificación del cuerpo, asumiendo que el alma ya había sido purificada por la justicia. Esa descripción del bautismo de Juan que Josefo da es ligeramente diferente a la que los evangelios presentan. Para los evangelios, el bautismo de Juan está asociado principalmente al arrepentimiento y al perdón de los pecados. Para Josefo,
Es un ritual de purificación corporal que presupone una pureza espiritual previa. Esa diferencia sugiere que el bautismo de Juan era lo suficientemente complejo como para que distintos observadores lo entendieran de maneras distintas. Y Josefo describe el impacto de Juan con una claridad que los evangelios no alcanzan desde una perspectiva externa. La gente que seguía a Juan estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por su consejo. No era un grupo pequeño de devotos. Era una masa popular suficientemente grande para que el poder político la considerara una amenaza real. Eso es lo que Josefo confirma desde fuera de la tradición cristiana. Juan era una figura de poder popular genuino, no el precursor subordinado que señala y se hace a un lado. Una voz que movilizaba multitudes y que por esa razón era peligrosa. Y el testimonio de Josefo sobre la reacción popular a la muerte de Juan confirma algo más. Cuando Herodes sufrió una derrota militar años después, muchos judíos creyeron que era el castigo de Dios por haber matado a Juan. Ese vínculo entre la muerte de Juan y el castigo divino sobre Herodes, preservado por un historiador que no era cristiano y que no tenía motivos para inventarlo, dice algo sobre el lugar que Juan ocupaba en la memoria colectiva del pueblo de Israel. Era suficientemente grande para que su muerte todavía pesara años después. Lo que Josefo, los rollos del Mar Muerto, el Corán y los propios evangelios dicen juntos es algo que ninguno de esos textos dice por separado. Juan el Bautista fue una de las figuras más importantes del judaísmo del siglo I, no por su relación con Jesús, por lo que fue en sí mismo. ¿Qué queda entonces de Juan el Bautista cuando lees su historia completa, con los evangelios, con Josefo, con los rollos del Mar Muerto y con el Corán? Queda un hombre nacido de un milagro, criado en el desierto, que construyó un movimiento propio antes de que Jesús apareciera, que bautizó a Jesús y que desde la prisión le preguntó si era realmente el Mesías que él había esperado, que murió no solo por capricho, sino porque su poder era suficientemente real para amenazar al poder político de su tiempo, cuyo movimiento sobrevivió a su muerte y cuya figura fue venerada por tradiciones que no se identificaban como cristianas. Ese Juan es más complejo, más poderoso y más fascinante que el eterno precursor que señala y se hace a un lado. Y conocerlo completo no disminuye a Jesús, lo contextualiza, lo sitúa dentro de un mundo vivo, en ebullición, lleno de voces proféticas y de expectativas de transformación. Un mundo en que Juan fue suficientemente grande para que cortarle la cabeza pareciera necesario. Pero hay algo más que la historia de Juan el Bautista revela cuando la lees completa con todas sus fuentes. La pregunta que Juan envió desde la prisión. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, Juan manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir, o debemos esperar a otro? Esa pregunta tiene una dimensión que va más allá de la duda personal de Juan. Refleja una tensión que los académicos del Nuevo Testamento han examinado durante décadas, la tensión entre el movimiento de Juan y el movimiento de Jesús. Porque Juan y Jesús no eran simplemente maestro y discípulo en una relación de continuidad perfecta. Eran dos figuras con estilos, audiencias y mensajes que en algunos puntos divergían. Juan era ascético, ayunaba, vivía en el desierto. Sus discípulos ayunaban regularmente. El Evangelio de Marcos registra que los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y algunos se acercaron a Jesús a preguntarle por qué sus discípulos no lo hacían. Jesús comía y bebía. Lo llamaban glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, según el propio Evangelio de Lucas. Era exactamente el tipo de figura que el Juan ascético del desierto no era. Esa diferencia de estilo no era solo cultural. Era teológica. Juan proclamaba la llegada inminente del juicio. Jesús proclamaba la llegada inminente del reino. Dos énfasis distintos del mismo mensaje que generaban dos tipos de comunidad distintos. Y cuando Juan, desde la oscuridad de la prisión, enviaba su pregunta, estaba preguntando algo más profundo que si Jesús era el Mesías técnicamente hablando.
Estaba preguntando si la dirección que Jesús había tomado era realmente la que él había imaginado cuando proclamó que venía alguien más poderoso que él. La respuesta de Jesús, que los ciegos ven, y los cojos andan, y los pobres escuchan buenas noticias, era una respuesta desde las Escrituras. Una respuesta que citaba a Isaías para decir que lo que él estaba haciendo era exactamente lo que los profetas habían anunciado. Pero añadía algo que ningún teólogo explica del todo satisfactoriamente: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Esa frase sugiere que Jesús sabía que lo que estaba haciendo podía ser un obstáculo para alguien. Y ese alguien, en el contexto de la pregunta que acababa de recibir, era Juan. Dos hombres extraordinarios, conectados desde antes de nacer según el Evangelio de Lucas, separados por la oscuridad de una prisión, hablándose a través de mensajeros sobre la pregunta más importante de la historia. ¿Ya llegó lo que esperábamos? Esa pregunta no tiene una respuesta sencilla en los textos, y esa falta de respuesta sencilla es parte de lo que hace la historia de Juan el Bautista tan poderosa y tan honesta. La fe que puede hacer esa pregunta desde la oscuridad de la prisión, la fe que no pretende tener certezas que no tiene, la fe que sigue buscando aunque el horizonte sea incierto, es la fe más real de todas. Y esa es la fe que Juan el Bautista vivió hasta el final. No la fe del que ya sabe todo, la fe del que sigue preguntando aunque le cueste la cabeza. Y hay una última cosa sobre Juan el Bautista que merece ser dicha antes de cerrar su historia. El Evangelio de Lucas dice que Zacarías, su padre, pronunció un canto profético el día que recuperó la voz. En ese canto describe el destino de su hijo con palabras que resultan extraordinariamente precisas a la luz de todo lo que hemos visto. Dice que Juan irá delante del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo en el perdón de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitará desde lo alto la aurora, para iluminar a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Esas palabras fueron pronunciadas sobre un recién nacido. Y ese recién nacido creció, vivió en el desierto, bautizó multitudes, denunció al rey, fue encarcelado. Desde la oscuridad de su celda preguntó si lo que esperaba había llegado, y murió sin recibir una respuesta clara. La fe de Juan no fue la fe de quien recibe confirmación. Fue la fe de quien sigue aunque la confirmación no llegue. La fe de quien proclama la llegada de algo que no alcanza a ver completamente. La fe del que ilumina el camino para otros aunque él mismo quede en la oscuridad. Esa fe tiene un nombre en la tradición cristiana. Se llama esperanza. Y Juan el Bautista fue quizás su ejemplo más puro. Si pecado de omisión te está haciendo conocer la historia de tu fe con más profundidad, suscríbete. Comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar esto. Y activa la campanita para no perderte lo que viene cada semana. Y dime en los comentarios, después de todo lo que acabas de escuchar, ¿crees que Juan el Bautista sabía que Jesús no era exactamente el Mesías que él había esperado? ¿Y crees que eso cambia algo de lo que Juan significa para la fe cristiana?